Narrar es ser, desvelando la esquizofrenia a través de las metáforas de su vivencia. La filosofía es una reflexión para la cual toda materia es buena, y estaríamos dispuestos a decir para la cual toda materia tiene que ser extranjera. Esta indicación que encontramos en la introducción de lo normal y lo patológico de Canguilhem nos abre el camino a nosotros también para la tarea que nos proponemos, a saber, acercarnos a la esquizofrenia no desde la perspectiva médica, psiquiátrica, sino desde la filosófica, asumiendo la enfermedad como posibilidad constitutiva del hombre en cuanto ser improbable y frágil. Los puentes que queremos extender entre el saber médico y la aproximación filosófica nos revelan problemas estrictamente humanos que se mueven en el horizonte de sentido frente al sufrimiento. Nuestra mirada a esta vivencia se orienta en el terreno del carácter simbólico del hombre que produce metáforas como respuesta a circunstancias límites no eliminables de la vida humana. Siguiendo a Cassirer, podemos decir que hay ciertas enfermedades que por su naturaleza son también patologías simbólicas. En nuestro caso, las metáforas y su carácter traslaticio nos conducirán a través de la experiencia de la esquizofrenia. Aquí uso el término esquizofrenia que puede parecer, digámoslo contextualmente hablando, un poco fuerte, pero es justamente porque referirme a la esquizofrenia como fue denominada, ahorita lo vamos a ver un poquito más claro, es también referirme a los imaginarios que hay alrededor de ella, a partir de los cuales se justificaron modos de proceder, ¿no? Y una gran cantidad de asuntos. Entonces no quiero escapar de ese carácter obviamente lingüístico cuando estoy además inserta en un horizonte lingüístico. Esta mirada a la metáfora puede ofrecernos un campo de comprensión de la enfermedad y de la imposibilidad de conceptualizar dicha circunstancia extrema. Para desarrollar nuestra tarea se requiere entonces tejer un diálogo entre la psiquiatría y la filosofía. Este diálogo implicará, en primer lugar, aproximarnos a algunos de los más relevantes imaginarios alrededor de la locura y de la esquizofrenia, como manifestación máxima de esta, a partir de los cuales se han instaurado y justificado tratamientos y políticas que derivan en su marginalización y en la profundización de su sufrimiento. En segundo lugar, nos referiremos brevemente al método de tematización y terapéutico de enfermedades mentales ya desarrollado por los doctores George Lakoff y Mark Johnson, lingüista y filósofo respectivamente, denominado como la teoría de la metáfora conceptual. En un tercer lugar, contrastaremos los alcances de este método en la medida de lo posible con el trabajo de la metaforología blumenbergiana como un camino para desarrollar una antropología filosófica que dé cuenta de la vivencia de la enfermedad como un modo de estar en el mundo. En este sentido, y siguiendo a Sachs, nuestra aproximación al esquizofrénico es evidentemente antropológica en su sentido filosófico. Sin embargo, en la línea de lo propuesto por Blumenberg, esta antropología filosófica partirá del enunciado según el cual no es tan obvio que el ser humano pueda existir. Según esto, la condición humana es siempre y ante todo pática, incluso improbable. Su origen está marcado por un salto que, en la evolución que supuso, trajo consigo también la exposición y vulnerabilidad ante un horizonte natural hostil. Semejante situación expone una constitución frágil del hombre, que en tanto que tal es siempre y en todos los casos susceptible de enfermar y ser afectado por los múltiples desvíos que supone su condición. Ahora bien, dado que la condición fundamental de lo humano descansa en esa particular situación existencial de desajuste, podemos preguntarnos, en palabras de Ortega y Gasset, ¿es realmente la enfermedad, en nuestro caso la locura, un desvío? ¿Qué es lo que falla en la locura que distancia al que padece de la norma? ¿De qué hablamos cuando hablamos de norma o normalidad en el horizonte humano para referirnos a ciertas patologías, por ejemplo la esquizofrenia? Afirma en esta línea José Ortega y Gasset. El animal que se convirtió en el primer hombre habitaba al parecer en los árboles. La cosa es bastante conocida. Era un habitante arborícola. Por eso, su pie está formado de modo que no es adecuado para caminar sobre el suelo, sino más bien para trepar. Como habitaba en los árboles, vivía sobre terrenos pantanosos en que abundan enfermedades epidémicas. Vamos a imaginar, solo estoy contando un mito, que esta especie enfermó de malaria o de otra cosa, pero no llegó a morir. La especie quedó intoxicada y esta intoxicación trajo consigo una hipertrofia de los órganos cerebrales. Esta hipertrofia acarreó a su vez
una hiperfunción cerebral y en ello radica todo. Este animal que se convirtió en el primer hombre ha encontrado súbitamente una enorme riqueza de figuras imaginarias en sí mismo. Estaba naturalmente loco, lleno de fantasía, como no la había tenido ningún animal antes de él. Y esto significa que frente al mundo circundante, era el único que encontró en sí un mundo interior. Cuando el primer hombre encontró tal riqueza en imágenes internas, la dirección de su atención realizó el más grande y patético giro desde afuera hacia adentro. Empezó a prestar atención a su interior, es decir, entró en sí mismo. Era el primer animal que se encontraba dentro de sí, y este animal que ha entrado en sí mismo es el hombre. Si el hombre es el animal constitutivamente enfermo, y su vida, por tanto, es un permanente y dramático enfrentamiento con el mundo, podemos entonces rastrear en la esquizofrenia esos datos esencialmente humanos. En particular, esta circunstancia, que en muchos casos está marcada por el padecimiento, nos permitirá ahondar en la condición pática del animal ficticio y novelesco que, inserto en la cultura, busca sin mucho éxito salvarse y protegerse, aunque lo pueda hacer de modo temporal y pasajero. El denominado desajuste del esquizofrénico nos permitirá entonces rastrear una circunstancia fundamental del hombre que a su vez nos dará acceso a la particularidad de su vida, su sentido y posibilidad. Es por eso que ser es narrar y no simplemente enumerar, como decía Byung-Chul Han. Lo que ha sido denominado y abordado como locura acoge bajo su manto una enorme cantidad de manifestaciones. En nuestra propuesta intentaremos aproximarnos específicamente a la esquizofrenia, a su característica fragmentación de la experiencia y a su imposibilidad por integrar en el sentido de un self o de una identidad. Esa persona que se asume anómala y liminal padece de una particular destrucción de la cohesión interna de la personalidad psíquica con prejuicio predominante de la vida emocional y de la voluntad. En esta línea, en palabras de Kant, si la pasión dominante es en sí misma lo bastante odiosa y al mismo tiempo absurda, como para que aquello que precisamente se opone a la intención natural de esa pasión se considere que es lo que la satisface, este estado de razón invertida es la locura. Asumimos entonces que la esquizofrenia es la disociación entre la afectividad, profundamente perturbada por la pérdida de contacto con la vida, y la inteligencia que permanece intacta y que, como un operador de cine, registra todo lo que pasa frente a ella. Justamente esta metáfora del cine es amplia, es una referencia reincidente en muchos pacientes de esquizofrenia, y eso es muy reciente en la investigación que estoy llevando a cabo. Uno de los primeros encuentros que tuve con esta metáfora fue la planteada por René. Ella es la escritora de un libro ya bastante conocido que se llama Diario de una esquizofrénica. Esto es una recopilación que hace la psiquiatra con la que ella trabaja, o que es atendida por ella, la que ella es terapeuta, y René eventualmente logra, en cierto manejo de la sintomatología muy grave de la esquizofrenia que padeció, recoger toda su vivencia en un diario. Dice René: a nuestro alrededor se extendían los campos cortados por vallados o por bosquecillos. El camino blanco se prolongaba frente a nosotras y el sol brillaba en el cielo como una aguja. Y yo veía una llanura inmensa, sin límites, de infinito horizonte. Los árboles y los vallados eran de cartón, puestos aquí y allá como accesorios de teatro. Y el camino infinito, blanco y brillante. Y yo, perdida en este espacio sin límites con mi amiga. Pero es ella, una mujer que habla, que hace gestos. Percibo sus dientes blancos que brillan, miro sus ojos castaños que me miran y veo que tengo una estatua a mi lado, una maqueta que forma parte del decorado de cartón. Y dice más adelante ella: me sentía expulsada del mundo, separada de la vida, espectadora de un filme caótico que se desarrollaba sin cesar delante de mis ojos y del cual no lograba ser partícipe nunca. Por tanto, tendremos que reconocer que la locura no es simplemente lo otro de la razón. De hecho, la facultad en sí misma no es la que se vería afectada, sino su relación con la vida emocional y por ende la voluntad. De este modo nos vemos enfrentados a replantear no solo la locura y aquello que comprendemos por razón, sino ante todo lo humano. Ese individuo excepcional, que es el esquizofrénico, debe ser abordado y comprendido de forma igualmente excepcional. De ahí que las múltiples pérdidas que representa la paulatina desintegración de su yo
nos conduzcan por derroteros metodológicos, comprensivos y terapéuticos que convergen en el símbolo y la metáfora. La mediación que se establece a través del edificio simbólico entre el hombre y la realidad, incluso allí donde se produce una disolución del yo, como en el caso de la esquizofrenia, permite que el mundo represente y signifique un escenario con sentido para nuestra especie y que podamos esbozar algún tipo de conocimiento sobre el mismo, corrigiendo las disonancias existentes y evitando que éstas desmesuradamente crezcan. Primero, la imprecisión ondulante del infierno en los imaginarios y estigmas de la enfermedad mental. Thomas Szasz, psiquiatra y precursor de lo que se conoce hoy como psiquiatría crítica, hereje para muchos, pero indudablemente prolífico autor, abrió en sus cuestionadas obras a discusiones necesarias respecto de la mal denominada enfermedad, según él, de la esquizofrenia o demencia precoz. El problema de esta denominación y su consecuente práctica es la transformación del discurso psiquiátrico en discurso médico, que en esa medida implicó también no solo una comprensión de la esquizofrenia como enfermedad, sino por esa razón de la constitución de esta como un tipo de proceso biológico anormal que se sucede en la cabeza del paciente y que se manifiesta a través de diversos síntomas psicológicos y sociales. Dicha caracterización, como indicamos arriba, provocó la vinculación de la psiquiatría con la medicina, estableciéndose entonces como un discurso primordialmente biomédico que orientaría diversas prácticas de camino a su pretendido tratamiento o cura. Dice Szasz que ni Kraepelin ni Blauer descubrieron lesiones histopatológicas o procesos fisiopatológicos en sus pacientes. Por el contrario, actuaron como si efectivamente hubieran descubierto esas lesiones o procesos, clasificaron a sus pacientes de acuerdo con ello y se comprometieron ellos mismos y sus seguidores a establecer la identificación precisa de la naturaleza orgánica y la causa de estas enfermedades. En otras palabras, y en la misma línea que lo planteado por Huberman respecto de la histeria, inventaron la enfermedad. Según Arietti, la intuición de Kraepelin consistió en incluir 3 condiciones bajo un síndrome. Las 3 condiciones eran catatonia o estupor, originalmente descrita por Colban, everfrema o comportamiento estúpido y altisonante, descrito por Hecker, y besania típica o alucinaciones y delirios, también descrita previamente por Colban. Respecto de esto dice Szasz: lo que deseo enfatizar aquí es que cada uno de estos términos se refiere al comportamiento y no a la enfermedad, a una conducta desaprobada y no a un cambio histopatológico. De ahí que se las pueda llamar vagamente condiciones, pero no son, estrictamente hablando, condiciones médicas. Si ninguno de estos términos es una enfermedad, juntos tampoco lo serán. Sin embargo, lo desagradable de las personas que mostraban tal comportamiento psicótico, la verdadera o aparente incapacidad social de los pacientes y el prestigio profesional de médicos como Kraepelin fueron suficientes para establecer la demencia precoz como una enfermedad cuya histopatología, etiología y tratamiento solo esperaban los posteriores avances de la ciencia médica. Sin esperar a que ocurrieran dichos avances, la enfermedad fue realzada etimológicamente. Se le cambió el nombre del latín al griego, es decir, de demencia precoz a esquizofrenia, y su incidencia, es decir, su relevancia epidemiológica, aumentó con ese cambio. Haber inventado esta enfermedad implicó así la justificación para comprender al psiquiatra como médico, al esquizofrénico como paciente y a la prisión, en donde el primero confina al último, como hospital. Esta transformación que patologizó cierto tipo de comportamientos requirió el paso de la histopatología a la psicopatología, esto es, el paso de la estructura corporal anormal al comportamiento personal anormal. El pensamiento del esquizofrénico es, por lo tanto, anatomizado, patologizado, para crear una ciencia de la psicopatología y luego del psicoanálisis y de la psicodinámica, todas ellas, a su vez, sirven para legitimar al loco como paciente médico, entiéndase psiquiátrico, y al doctor de locos como el curador médico, psiquiátrico. A través de su libro, Bleuler enfatiza en que el paciente esquizofrénico sufre de un desorden de pensamiento manifestado por un desorden del lenguaje. Esto era Szasz. Este asunto nos llama particularmente la atención, ya que ese desorden del pensamiento, que es por eso también desorden del lenguaje, se manifiesta en la producción de ciertas metáforas y en la forma particular en que el paciente se relaciona con ellas o las comprende. Es por eso que para Szasz, la anormalidad no yace en el lenguaje en sí, sino en su contenido. Todo este asunto nos interesa, reitero,
en tanto que el autor deja abierto un camino de cuestionamiento que a la base no es otro, sino el del imaginario de la locura, de la esquizofrenia como representante máximo de dicha condición y de las formas diversas en que a partir de estas caracterizaciones ha sido abordada, tratada y en muchos casos excluida. Acá cabe preguntarnos, ¿de qué está enfermo ese denominado paciente psiquiátrico? ¿Qué clase de patología exhibe su pensamiento? Esas metáforas inaceptables para el que escucha y que usa el denominado esquizofrénico expresa lo que el autor reconoce como la quinta esencia humana, esto es, la condición simbólica sobre la que descansa el humano y que le lleva a construir sentido, un horizonte a partir del cual relacionarse y comprenderse. De igual modo podemos reconocer desde la otra cara de la moneda la forma en que el lenguaje también puede ser usado para privar a los individuos de su humanidad. De cualquier modo, es precisamente ese carácter de extrañamiento lo que aparentemente ha justificado la exclusión sistemática de los denominados locos. Si lo que convierte a las manifestaciones esquizofrénicas en síntomas es el hecho de que son incomprensibles, ¿permanecen siendo síntomas cuando ya no son incomprensibles? ¿Por qué confinar a las personas aunque sus manifestaciones sean incomprensibles? Estas preguntas no suelen hacerse en tanto que parecen exponer los dominios de la psiquiatría como faltos de enfermedades visibles, de la misma manera que el emperador legendario carecía de ropa visible. Aparentemente, el uso de la metáfora es lo que trazaría la línea divisoria entre el enfermo y el genio o el poeta. La metáfora aparentemente debe ser solo un recurso retórico, una simple metáfora, dice Bleuler. Sin embargo, en el caso de los denominados esquizofrénicos, esa línea entre la representación directa e indirecta se ha borrado. El resultado es entonces que a menudo piensan en esas metáforas en un sentido literal. Soy libertad, soy Suiza, soy el reloj, etc. Enfatizar en estos cuestionamientos permite reconocer en ellos una comprensión diferente, no solo de lo reconocido como enfermedad, desvío, normal o anormal, sino ante todo lo comprendido y reconocido como humano. De ahí que el trabajo con Blumenberg resulte indispensable, en tanto que parte de una comprensión de lo humano desde su condición frágil, improbable, pero también simbólica, más aún metafórica. De esta manera, el filósofo se distancia de una concepción instrumental o retórica de la metáfora para reconocerla como elemento fundamental en la constitución y aseguramiento de la vida del ser humano en sus múltiples posibilidades existenciales. 2. La metáfora conceptual entre el delirio y el código. Si bien las investigaciones sobre la enfermedad mental han avanzado notablemente, incluso en el terreno de la articulación entre el saber médico y la filosofía, gracias entre otras cosas a los trabajos inspirados en Foucault, aún no se ha puesto un énfasis en los abordajes de corte metaforológico que resaltan las implicaciones antropológicas en su sentido filosófico al momento de abordar estas aparentes patologías extremas, como es el caso de la esquizofrenia. En este horizonte, inspirado en Blumenberg, sobresalen los trabajos recientes de la profesora Josefa Ros Velasco, aunque se centran específicamente en los fenómenos del aburrimiento y de la depresión. En el campo de la psiquiatría, Lakoff señala que la metáfora es fundamentalmente de naturaleza conceptual, no lingüística, y que la metáfora es el principal mecanismo a través del cual comprendemos conceptos abstractos y realizamos un razonamiento abstracto. La teoría de la metáfora conceptual descansa en un tipo de análisis que asume la naturaleza conceptual de la metáfora y la posibilidad de su detección a través de ciertas expresiones lingüísticas. Adopta para ello la hipótesis de que las metáforas conceptuales pueden revelar conceptualizaciones y patrones de pensamiento de los hablantes. La metáfora conceptual se postula como un proceso cognitivo, inconsciente y habitualmente inadvertido, mediante el cual se proyectan estructuras de conocimiento entre dominios de la experiencia. Si bien la teoría de la metáfora conceptual está ante todo basada en el método mediante el cual el psiquiatra articula el diálogo a través de una determinada metáfora que él mismo propone, ahí hago énfasis, porque la metáfora es propuesta por el terapeuta, forzando hacia el paciente a hablar de una metáfora concreta y predefinida, de tal forma que puedan ayudar a los pacientes a comunicar sus experiencias. No hay muchos estudios que en este campo analicen la producción espontánea de metáforas en el discurso de los pacientes con trastorno mental severo. Esto, entre otras cosas, porque se asume que en la esquizofrenia no hay o no podría producirse metáforas. Esto ha sido paulatinamente desvirtuado, pero ese es el imaginario habitual, que los esquizofrénicos no pueden entender el lenguaje metafórico y no podrían proponerlo. No obstante, consideramos que identificar y rastrear esas metáforas en el lenguaje cotidiano del esquizofrénico, sin imponerle una determinada metáfora previamente configurada por el saber médico, tal como lo hace la teoría de la metáfora conceptual,
Nos daría acceso a un determinado horizonte de comprensión de la realidad a la que se enfrenta el esquizofrénico y de la que depende su seguridad ontológica. Con ello también lograríamos acercarnos al sentido en el sinsentido de su extrema situación existencial. De esta manera tenderíamos los puentes entre los esquizofrénicos y el resto de los que nos consideramos que llevamos una vida con sentido. Esto es súper matizado, que consideramos que somos normales, que todo tiene sentido, pues reconoceríamos que tanto ellos como nosotros habitamos un mundo que asumimos como dado desde nuestras propias circunstancias. Este reconocimiento tiene obviamente alcances éticos y sobre todo políticos. Habitualmente, las nociones de alienado y de mente nos han remitido en su etimología a una desposesión, alienare, o una pérdida de meas del espíritu. Al igual que el loco, del latín foldis, globo lleno de aire, el alienado habría perdido la razón, su razón y con ello su identidad, a veces con la sospecha de una posesión por una especie de espíritu extraño. La locura y el loco llegan a ser personajes importantes en su ambigüedad, amenaza y cosa ridícula, vertiginosa sin razón del mundo y ridiculez menuda de los hombres. Aquí estoy recordando a Foucault. Si la tarea de la razón es, entre otras cosas, la postulación de la objetividad de lo real, en el interminable diálogo entre el loco y el mundo, cada cual descalifica la experiencia del otro, poniendo así en juego la noción misma de lo real y entonces también la del cuerpo. De ahí el reto de seguir a través de múltiples y desconcertantes aventuras el devenir de la razón, en este caso desde la locura o el cogito roto. La locura es pues una vocación imperiosa, un sacrificio sin sentido, una desintegración, una catástrofe entre el entusiasmo y la apatía. Esclavo de las potencias, interiores o exteriores, que provocan su exclusión, voluntaria o involuntaria, de un mundo compartido, el loco puede reivindicar su locura o pedir que se le libere de ella, o convertirla en una pasión activa, un heroísmo tambaleante o un exilio. Es interesante ver cómo en muchas narrativas de los pacientes esquizofrénicos pueden llegar a converger la noción de infierno, pero a la misma vez, en la misma medida también la de creatividad o don. Eso lo voy a retomar ahorita. Según esto, la locura se ha concebido como lo otro de la razón y por lo tanto también como aquello que exilia a quien la padece del mundo humano, entiéndase civilizado en tanto que salvaje. La sinrazón, dice School, es lo que yace más allá del límite y en cierto sentido se corresponde con el punto en que el ser civilizado se convierte en salvaje. La locura no está en la civilización, sino que es completamente exterior y ajena a ella. Este tipo de alteridad y su relación ha sido cambiante según las épocas, pero ha tenido en común el estigma y la tendencia a ubicarla en el ámbito de lo inhumano con una investidura moral que explica y justifica su exclusión. Precisamente, uno de los principales problemas en el siglo XIX fue la aplicación de los métodos científicos tradicionales en el campo de la salud mental, en tanto que aquello que se determinaba como objeto de estudio era propiamente el ser humano caracterizado, entre otras cosas, por su capacidad para reflexionar de su propia experiencia. No obstante, se produjo una paradoja a la base del mismo proceder. El proceso de diagnosis depende de la valiosa e imprescindible contribución del paciente. Pero una vez establecido el diagnóstico, ipso facto, este parece incapacitarlo para seguir contribuyendo a la discusión sobre el significado de su enfermedad. En este sentido, no ha habido demasiada atención a la valoración de las experiencias de los pacientes. Una de las formas a través de las cuales se manifiesta esta desatención es la falta de un lenguaje aceptado, bien diseñado, que permita referirse a las interpretaciones o respuestas de los pacientes ante sus propias experiencias para describirlas o categorizarlas. Nuestra falta de un lenguaje adecuado, como diría Wittgenstein, limita nuestras posibilidades de expresión. No parece haber una categoría que permita describir el sufrimiento humano, ni un sistema rutinario para registrar esta dimensión tan densa en términos de información, formada por las historias de los pacientes y las familias sobre la experiencia de la enfermedad. En los últimos años, en el campo de la psiquiatría y de la medicina, se han publicado numerosos trabajos sobre la aplicación del análisis del discurso en el área de la salud mental. Así, se ha estudiado la interacción entre médico y paciente, especialmente en el proceso de establecimiento del diagnóstico, en donde se hace particular énfasis en el análisis de las estrategias comunicativas de los profesionales, así como en la delimitación de las fases del encuentro médico-paciente en tanto que género discursivo.
Esos trabajos han demostrado que la manera en que los profesionales de la salud presenten los tratamientos influye notablemente en la probabilidad de su aceptación o rechazo por parte de los pacientes. En ello se pone de manifiesto el papel crucial de la lingüística aplicada en la asistencia sanitaria y se reivindica una mayor colaboración entre lingüistas, profesionales de la salud e investigadores de otras áreas de las ciencias sociales, con el objetivo de que estas investigaciones tengan una aplicación real en los pacientes. De este modo, en el área de la salud mental, se subraya la necesidad de avanzar hacia un discurso interdisciplinario de cura integral, en tanto que se ha demostrado que las fronteras profesionales pueden ser obstáculos para la cura efectiva del trastorno mental. Sin embargo, los resultados de múltiples estudios muestran que persiste el discurso biomédico imperante, un discurso que reduce la atención sanitaria al proceso de medicalización, concebido en términos de evaluación, diagnóstico, prescripción y administración de medicamentos. Esto es, un proceso en el que las condiciones humanas se definen en términos de condiciones médicas y silencio. Ahora bien, en este discurso biomédico de la psiquiatría también se hace patente el uso de determinadas metáforas. Roseman destaca el aumento de los términos anti, como por ejemplo antipsicóticos, que de forma análoga a los antibióticos reflejan así una conceptualización de esos trastornos basada en la guerra. Un elemento externo invade al afectado de manera que la función del tratamiento es erradicarlo. Siguiendo con esta metáfora, es muy común el uso de expresiones como efectos colaterales o bien la descripción de los afectados como sobrevivientes. Como apunta Roseman, la elección de estas metáforas puede tener consecuencias profundas en la práctica profesional. Por lo tanto, considera que es fundamental reformularlas, así como los conceptos de diagnóstico y tratamiento que conllevan en tanto que existen otras metáforas que iluminan mejor el proceso. En ese sentido, el autor recuerda que muchos términos de la psiquiatría se han originado como metáforas, como es el caso obvio de la esquizofrenia, división de estructuras psicológicas. Unas metáforas que, si bien se usan como verdades en el discurso psiquiátrico, siguen influyendo en la manera en que conceptualizamos un concepto en particular. Por consiguiente, el estudio de la metáfora conceptual en el ámbito de la psiquiatría puede ser de gran utilidad para avanzar hacia una mejora de la comprensión y el tratamiento del trastorno mental. En este punto es importante destacar que se han realizado numerosos estudios sobre el lenguaje de personas con esquizofrenia. Sin embargo, nuevamente, las investigaciones parten de la asunción de las limitaciones semánticas y pragmáticas de estos hablantes, especialmente dificultades en la identificación de ironía, así como problemas en la comprensión de metáforas. No obstante, no todos los estudios confirman este patrón. Por ejemplo, Igmakova no encuentra dificultades de reconocimiento en la metáfora en personas diagnosticadas con esquizofrenia cuando son metáforas convencionales. El problema de base es que en este tipo de estudios los investigadores tienden a prestar atención únicamente a las metáforas más creativas e idiosincráticas, omitiendo el estudio de metáforas convencionales. Asimismo, diversos estudios han demostrado que la metáfora puede ser una herramienta útil en el tratamiento de pacientes con trastornos psicóticos. El modo de proceder, no obstante, es entonces: el terapeuta propone una determinada metáfora a partir de la cual el paciente debe articular su discurso, lo que le permite expresar sus experiencias subjetivas de manera más ágil. Otra aproximación es la propuesta por Semino, en la cual se presentan y analizan interacciones con pacientes de cáncer mediadas por el uso de metáforas que buscan potenciar su grado de agentividad. El problema específico con la esquizofrenia es que parece que su condición, su diagnóstico, lo inhabilita para hablar. Al paciente de cáncer no le han quitado, digamos, ese poder todavía, ese derecho. Incluso se lo han reivindicado, se ha reivindicado muchísimo. Al esquizofrénico, por el contrario, no. Así, en la línea apuntada por Roseman, se indica que los profesionales deben ser consecuentes de la función de las metáforas que utilizan, asociaciones emocionales positivas o negativas, empoderamiento o desempoderamiento, en tanto que tienen consecuencias en su práctica profesional. No obstante, esta área es poco fecunda y no encontramos estudios que analicen de manera sistemática la producción espontánea de metáforas. Dar espacio a la narración y a su validación implica entonces acompañar a estos extraviados en el caos del trastorno mental a través de las metáforas recogidas en diferentes testimonios de esquizofrénicos. El dolor, desconcierto, impotencia y también la esperanza se entretejen en las narraciones que traerán luz sobre la riqueza del contexto humano y las infinitas formas de adaptación individual. A través de estas narraciones podemos acceder a nuevas formas de vida latentes posibles, que de otra manera no podríamos vislumbrar, es decir, la locura también nos muestra formas posibles y diversas de ser. Comprenderemos ese potencial creativo y paradójico del padecimiento, estamos aquí siguiendo específicamente a Oliver Sacks,
que reobran la transmutación de la realidad y de la identidad del esquizofrénico. El estudio de esas narrativas de pacientes nos recuerda además que todos habitamos una estrecha franja de normalidad, a cuyos lados se abren los profundos abismos de la psicosis. La locura es pues siempre una posibilidad latente más allá de cualquier diagnóstico. Tercero y último, acoger la enfermedad como modo de ser, enfermedad mental y vida en común, voces y entre mundos. Como hemos visto, la mayoría de las investigaciones giran en torno a la producción de metáforas por parte de terapeutas y médicos tratantes. El análisis lingüístico se centra en el discurso médico y su impacto en pacientes, sin embargo, es muy poco lo que se trabaja desde el lugar del enfermo, invalidando así lo que pueda decir respecto de su condición. Uno de los pocos trabajos en esta dirección es el realizado por Schoenemann sobre la depresión específicamente, en donde se utiliza como corpus un libro en el que el autor describe su experiencia con la enfermedad utilizando un aparato de metáforas conceptuales que, según las conclusiones del mismo, comunican de manera muy efectiva las sensaciones de los afectados. En los últimos años se ha venido desarrollando un cambio profundo en las ciencias sociales respecto a su comprensión de los conceptos, su condición espacial y móvil, y por lo tanto, también su plasticidad y capacidad de transformación. Esa circunstancia delata una particular reflexión de sus límites y discontinuidades que los conducen a establecer canales de comunicación interdisciplinarios, estableciendo así nuevos modos de representación conceptual y metafórica. Reconocer esta condición traslaticia de los conceptos implica examinar también su origen metafórico o preconceptual en el cual se consolida el mundo de la vida para el ser humano. Gracias a las metáforas se configura un sentido y se asegura un lugar en un contexto indomable y excesivo. En esa línea argumentativa, Blumenberg piensa dentro del llamado giro lingüístico del siglo XX, es decir, piensa bajo la guía del lenguaje. Sin embargo, el lenguaje que guía al filósofo no es el lógico conceptual, sino el lenguaje ficción que trata con metáforas e historias. Esas metáforas que propone y que suponen la base fundamental de su propuesta constituyen cada una de ellas una representación de la realidad como un todo. Cuentan con una clara plasticidad cargada de sentido que no puede ofrecer el concepto y por la que pueden orientarse, deben orientarse y se orientan el pensamiento y la acción humanas, su historicidad, su historia y su historiografía. Las metáforas son, pues, representaciones fundamentales de la orientación humana en el mundo, imágenes del mundo determinantes, fuentes de sentido. En cada una de ellas se expone una totalidad de interpretaciones que tiene una unidad orgánica, imposible y superior al concepto, que de todos modos se trasluce y se perfila a través de ellas, ya que también pertenece en definitiva a un mismo sistema de orientación, dice Blumenberg. El cambio histórico de una metáfora evidencia la metasinética misma de perspectivas y horizontes de sentido históricos, dentro de los cuales experimentan también los conceptos sus modificaciones. ¿El rodeo del sentido propio que constituye la metáfora tiene alguna finalidad? ¿O es puro rodeo meramente superfluo? ¿O es que habría que poner en tela de juicio esa misma distinción entre propio y metafórico? Ya Aristóteles había recurrido para su definición de metáfora a términos vinculados semánticamente al movimiento, al desplazamiento. La forá, tal como es definida por Aristóteles en la física, es cambio según el lugar. La metáfora será entonces una forma de desplazamiento, epiforá, pero de naturaleza ya no física, sino semántica. Dentro de la misma definición aristotélica de metáfora, vemos cómo se opera este desplazamiento, un préstamo de sentido que va desde lo originario sensible hacia lo figurado inteligible. En otras palabras, la definición misma de metáfora es metafórica. Se trata de la metáfora como una deuda en la que se toman prestados sentidos propios de lo sensible y se desplazan para expresar un significado inteligible, conceptual. Cabe anotar también, por otro lado, que el desplazamiento metafórico en la definición de metáfora tiene la forma principalmente de un préstamo de sentido que está destinado a cubrir un vacío semántico. No hay otra forma de definir o señalar la esencia de lo metafórico, sino es como una metáfora de movimiento, de traslación o de desplazamiento. En ese sentido, estamos frente a una catacresis originaria dentro del concepto mismo de metáfora. Ciertas metáforas pueden ser también elementos básicos del lenguaje filosófico, transferencias que no se pueden reconducir a lo propio, a la logicidad. Si fuese posible mostrar que se dan tales transferencias que habría que llamar metáforas absolutas, la fijación y análisis de su función enunciativa, conceptualmente irresoluble, constituiría una pieza esencial de la historia de los conceptos. Esto es Blumenberg. Por tanto, la historia de esas metáforas absolutas
constituye una historia de los horizontes de sentido que serían el caldo de cultivo de los conceptos filosóficos. En esta línea, y comprendiendo que el término metaforología propuesto por Blumenberg hace referencia a una teoría de las representaciones que el hombre crea de su existir y del mundo, y a la función que éstas desempeñan de cara a la comprensión y organización de la vida y la realidad, la figura de la metáfora es fundamental si pretendemos comprender este particular modo de estar en el mundo del esquizofrénico. Las metáforas son entonces elementos ineludibles en la relación del hombre con la realidad, porque posibilitan el acceso a lo inefable de la realidad, conformando una forma irreductible del pensamiento. Así ocurre en el caso de las metáforas absolutas, aquellas que por su significación y por la parte de la realidad sobre la que ofrecen un tipo de conocimiento, nunca podrán llegar a conceptualizarse. La función, y acá hago énfasis porque ese es un carácter pragmático que me parece que hay que reconocer y validar en Blumenberg y que permite la apropiación para ese tipo de cosas, de investigaciones. La función de estas metáforas reside en dar respuesta a las grandes preguntas que suponemos que la especie humana no puede abandonar y que derivan precisamente de esa inadecuación entre el hombre y la realidad. Entre esas preguntas se encuentra la cuestión del sentido, en particular del sentido de la existencia. La validad de la metáfora absoluta estriba precisamente en que ofrece respuestas provisionales a las preguntas que no se pueden eliminar, posibilitando la explicación de ciertos aspectos de la realidad que nos resultan impenetrables de otro modo debido a su carácter total. De la elucidación de esos aspectos depende la posterior organización y estructura de la praxis. Las metáforas absolutas, siguiendo lo anterior, cumplen dos funciones complementarias. Una retórica, en tanto que abren horizontes totales y permiten, una teórica, en tanto que abren horizontes totales y permiten explicar aspectos de la realidad que escapan del discurso conceptual, y una pragmática, dado que a partir de la expresión de la totalidad y el consiguiente sentido que se deriva de esta, resultan determinadas expectativas y patrones orientativos bajo los que se estructuran nuestros esquemas de comportamiento. Ahora bien, en nuestra investigación queremos ampliar el uso de ciertas metáforas formuladas por el esquizofrénico para acercarnos a su padecimiento que suele estar vinculado con la disolución del mismo y del sentido. La locura representa entonces, en cierta manera, un aspecto fundamental de la existencia humana, y nuestra forma de identificar e interpretarla en momentos y lugares concretos dice mucho de los conceptos sobre la naturaleza humana que operan de forma tácita en una cultura concreta en un momento dado. Es por ello por lo que los individuos que tienen experiencias de locura de primera mano están capacitados para realizar comentarios únicos de dichas vivencias y pueden suponer una contribución importante a la comprensión de estas experiencias, más allá de que dichas comprensiones sean voluntarias o involuntarias. Lo que en psicoanálisis se ha denominado realización simbólica resulta particularmente similar a la propuesta blumenbergiana de la metáfora. De cara a la mejora de la vida del hombre enfermo en su calidad de respuesta ante preguntas y situaciones existenciales de carácter no eliminable. Está ahí sustentado. Dichas metáforas se convierten así en una suerte de conceptos hermenéuticos que posibilitan a los individuos afectados por el trastorno de la esquizofrenia examinar su dolencia, que se acompañen y se rehabiliten a sí mismos. Es justamente ese encuentro que se viene dando entre la neurología y el psicoanálisis, entre las neurociencias y la psicología, lo que permitiría una resignificación, en palabras de Catherine Malabou, una reinvención de la psicopatología que orienta hacia nuevos rumbos, retos y ante todo una necesaria reformulación del problema al que nos enfrentamos. El padecimiento de despersonalización que opera la esquizofrenia y al que nos hemos referido ya, opera sobre el individuo, en tanto que parece ser la obra del trastorno, su realización y su escultura propia. La metamorfosis que se suele producir y vislumbrar en padecimientos de este tipo representa un fenómeno ontológico perturbador que deja ver la presencia absolutamente indiscutible de un otro. Como hemos dicho, la esquizofrenia es en sí misma un enigma que por su halo de misterio no ha podido ser tipificada y plenamente esclarecida. Este carácter escurridizo, si se quiere, nos pone en problemas cuando se la pretende tratar como enfermedad. ¿Es acaso claro lo que ocurre o se localiza en el cerebro? ¿En qué parte? ¿De qué manera opera? ¿Es susceptible entonces de ser extirpada como si de un tumor se tratase? ¿Se trata de una patología cerebral? ¿Puede ser que el tipo de sufrimiento al que somete la esquizofrenia a sus víctimas pueda crear una identidad nueva, desconocida del que lo sufre? Hoy en día, gracias al lento pero constante surgimiento del psicoanálisis, del neuropsicoanálisis, y de la vinculación entre neurología y psicología, que la separación entre espíritu y cerebro no tiene ya más fundamentos, ya lo ha dicho Damasio, pero lo recordamos aquí, se reconoce la existencia del cerebro afectivo,
y por lo tanto una dimensión afectiva del cerebro. De este modo se encuentra estrechamente relacionado con la vida psíquica, lo que explicaría el impacto de padecimientos como la esquizofrenia en la identidad de aquel que la padece. Este tipo de tendencia es lo que Catherine Malabou denomina plasticidad psíquica destructora, que en su reconocimiento y abordaje permitiría una nueva aproximación a los pacientes, en nuestro caso con esquizofrenia, ya no como figuras de lo impensable. Aquí dice Catherine Malabou. Lo impensable es aquella metamorfosis que de un lazo ontológico y existencialmente secreto hace que surja un sujeto irreconocible. Lo impensable es aquella transformación discontinua, las más de las veces repentina, por la cual la identidad enferma desertando sus antiguos puntos de referencia, que por cierto ya no reconoce como suyos, se fija los soportes indescifrables de un mundo a otro. La incomprensibilidad que prima con respecto a la esquizofrenia y el no reconocimiento de la misma constituyen uno de los máximos problemas para aquellos que viven con el trastorno, y en muchos casos, el alcance de esa circunstancia deriva en un abandono sistemático por parte del Estado y las instituciones acogidas bajo su ala. Ellos hacen parte de lo que Malabou designa como los nuevos heridos, ya que cuando hablamos de herida y lo hacemos desde el concepto de trauma, esta perforación de la barrera de protección incide violentamente en la emocionalidad del paciente y por lo tanto en su identidad. Es plasticidad en tanto que transforma el psiquismo. Todo sufrimiento es formación de la identidad de aquel que lo padece. Ahora bien, ese sufrimiento psíquico, producto del desmoronamiento de la propia identidad y con ella del mundo y las relaciones que con él se establecen y que transforman al individuo, solo podrá ser comprendido en el reconocimiento de la legitimidad de lo que podría ser un lenguaje de la locura. El trabajo con las metáforas que los mismos pacientes producen no solo representa la posibilidad de reivindicarlos y devolverles su palabra, aquella de la que fueron despojados, sino además y ante todo su condición humana. El acceso a la comprensión de la vivencia de la esquizofrenia solo es posible a través de los testimonios de aquellos que la padecen o que conviven con ella. Rastreando las metáforas producidas por los esquizofrénicos, resulta sorprendente encontrar que, al hablar de su experiencia, coinciden el agujero y la magia, el infierno y la liberación. En algunos casos, esa sensación de irrealidad puede ser percibida como un sexto sentido, una especie de don. Es justamente por ello que nos proponemos adentrarnos filosóficamente en la esquizofrenia a través del lenguaje y específicamente de la metáfora en clave blumenbergiana, esperando alcanzar no solo una nueva y más justa comprensión de la esquizofrenia, sino también nuevas formas de abordaje, acompañamiento terapéutica y condiciones políticas y sociales para una reinserción de estos individuos al horizonte humano compartido. Narrar es ser. Nuestro trato con la realidad hostil, mediado por la retórica, nos proporciona conocimiento acerca de cómo son las cosas y sobre nosotros mismos. A partir de nuestra relación con lo que hay, acabamos por comprender qué tipo de ser somos. Un ser ilimitado, inadaptado, fáctico y gratuito, necesitado de un sentido y un equilibrio que ha de proveerse por sus propios medios. Gracias.